Buenos días, mis hermanos. Hoy vamos a tocar un tema muy álgido y lo vamos a hacer iniciando con una oración. Amantísimo Padre, te pedimos que tú nos oigas. Clamamos a ti porque en este mundo de violencia se están masacrando a muchos niños, se están masacrando a pueblos enteros por la ambición y los intereses económicos de muchas personas. De los mercaderes de la muerte, que son los que venden las armas, venden y hacen las armas, de los poderosos que abusan de su fuerza en detrimento de los débiles y afligidos, de los opresores que tienen a sus pueblos bajo sus plantas. Te pido, Señor, y clamo a ti, que tus oídos no estén alejados del sufrimiento de muchos en estos momentos. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Hoy me voy a apartar totalmente del sentido del texto que estamos utilizando. Dice, un clamor o grito por la vida, es la lección número 2. Ellos en su momento hablan contra el aborto, pero les soy sincero, el Salmo no se refiere al aborto. Pero vamos a darle otro sentido. Y vamos contra el comercio de armas. Esto es un pensamiento particular, no tiene que ver nada con mi iglesia. Y en su momento todo lo que aquí diré, si a alguien le queda el saco, me disculpo, pero espero que algún día se arrepienta. Muy bien, idea central. Únete a Dios en buscar una justicia que incluya a los niños que aún no han nacido. Pero vamos a utilizarlo en los niños que han sido masacrados por este mundo hostil y sin razón. Aplicación para la vida. Hay algo increíblemente significativo en el periodo de tiempo en el que ningún médico o prueba puede determinar si una mujer está embarazada. Es un espacio sagrado donde solo Dios sabe que existe un pequeño ser humano al que Él ha dado vida. Cuando esa madre acuda a su primera cita médica, todo se limita al latido del corazón. Escuchar el latido del corazón del bebé por primera vez es uno de los momentos más significativos en la vida de una madre gestante. Si bien la vida comienza en la concepción, el latido del corazón suele ser el primer signo tangible de que hay vida. ¿Alguna vez has colocado tus dedos en el cuello o muñeco para comprobar tu pulso? Si es así, obviamente tienes un latido del corazón, pero estás tratando de ver qué tan rápido, lento o irregular late. Hasta tu último latido del corazón estás lleno de vida. El deseo de Dios es que cada vida sea valorada, incluso las de aquellos que no pueden hablar por sí mismos, en especial las víctimas de las masacres por tiroteos. Por eso, como creyentes, nuestra tarea es hacer lo que podamos para confrontar lo quebrantado de nuestro mundo. El Salmo 10 nos brinda un marco para articular nuestra respuesta a este llamado significativo en nuestras vidas. Muy bien, como siempre, vamos a ver ahora la versión inglesa. La Biblia se encuentra con la vida. Hay algo increíblemente significativo en el periodo de tiempo en el que ningún médico o prueba pueden determinar que una mujer está embarazada. Bueno, esto ya lo habíamos leído. Bueno, es lo mismo, entonces no tiene caso repetir. Para los que en su momento se preguntan por qué utilicé este post, esos son algunas de las víctimas inocentes de la matanza de niños escolares en el pueblo de Uvalde, Texas. Niños de kinder, de primaria, sonrientes, con unas esperanzas,
que fueron masacrados por un loco que tuvo fácilmente acceso a las armas. Y a esos niños es a los que hay que buscar en su momento una respuesta de Dios para darles justicia. Y no solamente es atrapar al maldito y sentenciarlo a muerte, creo que de hecho ya murió, sino también juzgar a los que hicieron posible que tuviera ese loco un arma para masacrarlos. Sí, estoy a favor de un control de armas. Muy bien, vamos a ver la palabra. Salmo del 10, del 1 al 4. Lamed, ahorita vamos a ver qué significa Lamed. ¿Por qué, Señor, te mantienes distante? ¿Por qué te escondes en momentos de angustia? El 2. Con arrogancia persigue el malvado al indefenso, pero se enredará en sus propias artimañas. El malvado hace alarde de su propia codicia, alaba al ambicioso y menosprecia al Señor. Sí, esos son los comerciantes de armas. El malvado levanta insolente y sus cómplices. El malvado levanta insolente la nariz y no da lugar a Dios en sus pensamientos. Muy bien, como siempre, vamos a ver el siguiente post. La tesis de trabajo de esta hermenéutica del Salmo 10 es: armas son el negocio de la muerte. ¿Para qué sirve un arma? Para matar. No es para herir, es para matar. Contexto. De acuerdo a cifras públicas, hubo más de 400 tiroteos masivos con armas en 2023 en escuelas secundarias y de otros niveles, centros comerciales, etc., en los Estados Unidos. Los muertos en cifras aproximadas por algún tipo de arma de fuego ascendieron a 48.300 personas el año pasado, de los cuales 2.279 fueron niños o adolescentes. Entonces es un problema endémico que no se es atendido primordialmente por el Congreso y en específico por los republicanos, que impiden cualquier regulación del mercado de armas o leyes que restrinjan el tipo que pueden tener un particular, haciendo que fácilmente lleguen a las manos de gente irresponsable, niños, jóvenes o adultos desequilibrados, fanáticos, racistas, que creen en conspiraciones disparatadas. ¿Quiénes son los fanáticos de las armas? Son estos, los que creen y ven en todo una conspiración y tienen a las armas como el supuesto medio de defensa, pero en la realidad es el medio con que atacan a los demás, y en especial a la gente inocente, a los niños. Primero, Salmo 10. De acuerdo al libro de los Salmos de S.F. Cale y F.J. Delitzsch, editorial CLIE, lo titula Lamento y súplica bajo presión de enemigos. Este salmo y el 33 son los únicos anónimos en el primer libro de los Salmos. En la Septuaginta lo une con el Salmo 9 formando un único canto. El impío se presenta como que está por encima de toda crítica humana o divina. Incluso el que obtiene ganancias injustas a través del gobierno, del comercio deshonrado, o el avaricioso que busca apoderarse de todo. Ellos no tienen Dios. El que es codicioso, el que es ambicioso, no tienen Dios. ¿Por qué? Porque lo que les interesa son ellos mismos. Los demás son escoria. En el libro Comentario de los Salmos de Samuel Pagán, editorial Patmos, lo titula Plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. El tema es el juicio a los malvados ante su arrogancia. Clama por un juicio divino implorando justicia. Aparece aquí el ateísmo práctico, en donde el malo no cree en Dios, versículo 4. Se refiere a quienes persiguen a la gente pobre. La gente malvada vive sin tomarlo en consideración. Si usted es un opresor, si usted es una gente que desprecia a los demás, es usted un malvado. La Biblia así lo dice.
El poema reacciona ante las personas que no tienen principios morales y utilizan el poder para hostigar, herir y aprovecharse de las personas más débiles. Va contra personas que no toman en cuenta implicaciones éticas de sus afirmaciones teológicas. Es un lamento individual de acción de gracias. Posiblemente se unieron varios, posiblemente el 22, 36, 52 y 71. En una palabra, es un salmo mixto. En el libro Prédica de los Salmos de Stephen J. Lawson, editorial Proyecto Nehemías, señala que este salmo es huérfano debido a que no tiene un título original. Considera que si bien no tiene título, fueron este y el 43 continuación de los que le preceden, en este caso del Salmo 9. En el libro Comentario Bíblico Contemporáneo de René Padilla y otros, editorial Kairos, lo llama plegaria porque se demora la justicia de Dios. Es una petición individual. Lo consideran parte del Salmo 9. Aquí clama a Dios porque sufre la injusticia de los malos y Dios parece ausente. Los versículos 1 y 10, Dios y los impíos, los describe como en un proceso judicial. De los versículos 1 y 4 en el libro de René Padilla y otros, los versículos 1 a 3 se pregunta: ¿por qué permanece Dios en silencio cuando los pobres e inocentes sufren, cuando son masacrados? Está angustiado por esta opresión, porque con arrogancia persigue el malvado al indefenso y por el silencio de Dios. El malvado alaba la codicia y la ambición de hacerse rico, cosa que le hace menospreciar al Señor. Pues idolatra al oro, es repudiar a Dios, versículos 3 y 5. Es un ateo en su vida práctica, pero aún así, todas sus empresas tienen éxito. Como el negocio de las armas. En el libro de Samuel Pagán, el versículo 1 inicia con la pregunta retórica: ¿por qué está lejos y se esconde en el tiempo de tribulación Dios? Se siente abandonado, rechazado y clama a Dios su presencia en el momento oportuno. Pide su presencia, le angustia al salmista la lejanía de Dios, lo que también dice Isaías 1:15 y Lamentaciones 3:56. No le interesan palabras, sino acciones afirmativas, manifestaciones liberadoras. Muchos políticos utilizan muchas palabras, pero aquí lo que se necesitan son acciones para detener esas masacres. Pero si los políticos, y en especial los congresistas, tanto senadores como de la Cámara de Representantes, republicanos, les importa un reverendo comino la vida humana, pues jamás van a hacer caso. Del versículo 3 al 11 presenta a la gente malvada con capacidad literaria y criticidad ética. Describe sus acciones impropias y hostiles, arrogantes, altivas, maldicientes, jactanciosas y codiciosas. Engañan, hacen fraudes y acechan, persiguen y atrapan al pobre. Bendicen al codicioso, desprecian al Señor. Sus caminos son torcidos, acechan al desvalido, matan al inocente y hostigan a los desdichados. Ignoran la existencia o presencia de Dios. Piensan que nunca caerán o les alcanzaría desgracia alguna. Pide un cuadro tétrico, sombrío y complejo de las actividades de la gente malvada. Que actúa en contraposición a las personas de bien. Pero el malo caerá en las mismas trampas que puso. En los versículos 1 y 2 en el libro de C.F. Keil y otro, el Salmo comienza con una pregunta de lamento: ¿por qué tarda Dios en librar a su pueblo? Busca que Dios no se retarde, como conviene a su naturaleza y a su promesa. ¿Por qué? En la condición actual Dios se encuentra distante, como un espectador que cubre sus ojos, no ve o cubre sus oídos de la desesperada codicia en que se encuentra su pueblo. Los pobres estaban llenos de miedo por la forma en que se comportan los impíos. Es como un incendio, una fiebre que se da por la opresión, que resulta de la persecución del impío. Se encuentran
en las redes de los malvados. Vamos a ver algunos ejemplos. En el versículo 3 y 4 se expresan los rasgos de los caracteres de los impíos. Se imagina por encima de cualquier crítica humana o divina. El avaricioso se apodera de todo. Se rechaza a Dios de palabra y de obra. En el versículo 4, el malo es un hombre absoluto, altivos, iracundos. Dicen que no hay Dios que les pida cuentas. No creen que Dios les castigue por nada. Eso sí, muchos de ellos van a la iglesia cada semana y están felices en su momento de llamarse cristianos, aunque por su negocio se masacren a muchos inocentes. Desglose. ¿Por qué? Es la pregunta significativa o argumentativa que inicia el Salmo. David cuestiona la falta de involucramiento de Dios cuando los malvados causan estragos en la vida de quienes les rodean. El salmista vivía en un mundo en donde la perversidad era beneficiada, desenfrenada, muy actual en nuestra época, como en el comercio de armas. David vio cómo los malvados prosperaban y parecía que no se les hacía responsables de su maldad. Parece no haber justicia para los perjudicados. Al preguntarle no obtuvo respuesta. Su atención se desvió hacia quien era Dios. Los malvados son arrogantes, creen que sus acciones son correctas, se captan del mal que hacen, orgullosos, abusivos, matan, como a los inocentes en una balacera. Eso fue agregado mío. Los malvados creen que no hay Dios, y este es el fundamento de su maldad. Por eso no le temen y entonces hacen lo que les place, porque han elegido. No creen en un Dios al que debían rendir cuentas por sus acciones. David observó cómo los malvados, ya sabemos que aquí hubo un error del autor, porque no sabemos quién hizo este salmo. Este es un error del texto. Observó cómo los malvados se aprovechaban de los que eran más débiles o no podían defenderse, cometían actos horribles sin nunca ser responsabilizados por el daño que causaban. David estaba desesperanzado hasta que puso su mirada en Dios. Aquí digamos el salmista, porque no fue David. Si solo nos centramos en el mal, nos volveremos cínicos o nos agotamos espiritualmente, nos desgastan espiritualmente. Hay que leer la palabra para entender lo que pasa en este mundo violento y sin razón. Vamos a ver ahora las preguntas. La primera pregunta, aquí las dos, tanto en inglés y en español, son iguales. ¿Cuándo alguien te ha defendido? Muy pocas veces. Porque sobre todo si somos débiles, no tenemos en su momento posibilidades de defensa. Los poderosos hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Y como son poderosos, no hay incluso ni el Estado que nos pueda defender. ¿Dónde ves ejemplos de injusticia en nuestra sociedad o cultura? En la facilidad con la que se venden armas y llegan a manos de desquiciados. En la facilidad con la que incluso si se venden por partes no hay forma de controlar que las armen los delincuentes. O las armas que ni siquiera tienen registro y que surgen de las mismas fábricas a veces de las que lo producen. ¿Por qué? Porque es una sociedad violenta. Porque es una sociedad que ve a la muerte como un negocio y lo que les importa es vender sus armas. No les importa defender la vida. Pero son conservadores. No, sí, eso sí me gusta mucho. ¿Conservadores de qué? De la violencia. Salmo 10, del 10 al 15, le agregué así en su momento desde el 10 porque es importante para el contexto que estamos viendo. Bajo el peso de su poder, sus víctimas caen por tierra, como los niños inocentes, las mujeres, la gente pobre que cae bajo las armas. Se dice a sí mismo,
Dios se ha olvidado, se cubre el rostro, nunca ve nada. Levántate, Señor. Levanta, oh Dios, tu brazo. No te olvides de los indefensos. Porque te ha de menospreciar el malvado. Porque has de pensar que no lo llamarás a cuentas. Pero tú ves la opresión y la violencia. Las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti. Tú eres la ayuda de los huérfanos. Ahorita vamos a entender qué es huérfanos. Rómpeles el brazo al malvado y al impío. Pídeles cuentas de su maldad y haz que desaparezcan por completo. En el post vemos lo que es una foto de Hamás. Hamás, como sabemos, el 7 de octubre del año pasado, masacró a niños, jóvenes, indefensos en Israel. Lógicamente se inició una guerra, pero al menos desde este espacio condenamos esa masacre provocada porque tienen armas. ¿De quién? El del mundo que quiere destruirse a sí mismo. Contexto, Salmo 10 del versículo 12 al 16. En el libro de René Padilla, apela a Dios que se levante y actúe justamente. Está estructurado en forma alfabética, aunque es más irregular en el anterior, en el 9. En Copilot de Microsoft, Lamed, que es el versículo 1 y 2, de hecho inicia así el texto, es la 12ª letra del alfabeto hebreo. Y como lo es también en el Salmo 119, 89 al 96. Entonces, todos los salmos a veces se estructuran de acuerdo a las letras. En este caso, inicia con la L, por lo cual se cree que fue parte o en su momento consecuente del Salmo 9. Cada versículo comienza con dicha letra. En la simbología judía representa a aquel que enseña a los demás. En el libro de C.F. Keil y otro, del versículo 10 al 11, sigue la comparación de León, volviendo a la temática de la persecución de los impíos y llevándola a su final. Es como el salteador al acecho de su presa, como se agazapan las bestias de presa de los cazadores y de los enemigos, de manera que los débiles, carentes de defensa, caen en sus garras. Eso es lo que hacen los desequilibrados con las armas. En su momento muy ufanos con sus ametralladoras, con chalecos antibalas para que no les vaya a ellos a tocar nada, pero sí masacran a los santos y a los inocentes que simplemente estuvieron en el lugar equivocado y en el momento equivocado. ¿Por qué? Porque no hay un control de armas que impida que esos locos tengan esos elementos de la muerte. Eso sí deseamos realmente hacer algo. De esa manera destruyen a los justos, se esconden, no le importa estas pobres criaturas y no quieren saber más de ellas. No lo ha sido ni nunca se ocupará de esto Dios. No ha mirado ni mirará. Por eso el impío niega la existencia de un Dios que lo juzgue. No hay destino que gobierne. Es un cinismo, pero es real, y hay mucha gente, ateos, que dicen no hay Dios, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Y agarran un arma y empiezan a masacrar. Es que no es como yo, es que no tiene la misma raza que yo, es que no habla como yo. Y entonces quieren matarlos, literalmente. El 12 y 13, Dios es vivo, superando la mentira de aquellos que dicen que no existe, que ni ve lo que pasa en el mundo. Por eso pide a Dios que se manifieste. Dios ha de levantar la mano a fin de ayudar y castigar. El no olvides entraña cumple, porque deja que el malvado desprecie a Dios y a los pobres. No puede Dios permitir que exista y este tipo de injuria en contra de su honor. En el versículo 14, el creyente sabe que Dios ve, todo ve. El salmista lo conoce y lo confiesa. Ese mal no escapa al ojo omnividente de Dios.
Dios puede castigar y lo hará a todos los malvados. Observe especialmente las aflicciones de sus santos. Versículo 14. Los débiles que carecen de ayuda humana pueden confiar en Dios, descargando en Él su peso, poniendo en sus manos todo lo que le oprima. Él ayuda a los huérfanos, es decir, a todos los que les faltan las ayudas humanas. En los versículos 15 y 16, entonces huérfanos es todos aquellos desprotegidos, todos aquellos desvalidos, los homeless, aquellos que en su momento no tienen la fortuna suficiente para poder defenderse o tener todos en su momento los elementos para evitar ser masacrados. Los versículos 15 y 16, el deseo de intervención de Dios se eleva con fuerza. Dios castiga su maldad hasta que ya no exista. Será el mal totalmente superado, el reino universal del credo del pueblo de Israel, y ello implica la destrucción del mal, de los malvados. Zacarías 14:9, Daniel 7:14, Apocalipsis 11:16. Entonces es una profecía. La tierra santa estará purificada de todos los enemigos, Isaías 52:1, y consumación del juicio, en donde serán castigados lógicamente esos malvados. Desglose. A partir del verso 12, David suplica que Dios intervenga en favor de los afligidos, los que no pueden defenderse de los asesinos armados. Utiliza en los versículos 12 y 13 los siguientes nombres: Señor, que es Jehová o Yahvé, es YWHY, que es el nombre real. El nombre con el que Dios entró en un pacto con su pueblo es el Dios del pacto. Y en esa relación Dios no permite que los pecados de los malvados queden impunes. 2. Dios o Él. En el versículo 12 es Elohim, Dios del poder. Y 13, la versión abrevada del anterior, o Él. Dios hizo promesas a su pueblo y Él las cumple. Si ve injusticia, tiene capacidad para cambiarla. En el versículo 14, Dios ve todo lo que sucede y los actos de los malvados contra los inocentes, las víctimas de tiroteos, como lo señalo, no quedarán impunes. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Isaías 55, 8 y 9. Castiga cuando lo decide y de la manera que quiere. Mas esos asesinos armados, vendrá su castigo y la ira divina sobre ellos. Dios pedía que corrompiera el poder de los malvados, su capacidad para hacer daño, porque al ver todo, sabe los pecados que cometen esos mercaderes de la muerte, los asesinos que accionan un arma en contra de inocentes. David aboga por la causa de los justos. Aquí ya dijimos que no era David. Los que están indefensos ante los asesinos y quienes fabricaron y les dieron las armas para que masacraran a sus víctimas. Sí, ellos son malvados. Vamos a ver las preguntas. Esta es una sola pregunta. ¿Cómo podemos mostrar humildad cuando buscamos justicia? Clamando a Dios. Básicamente esa es la forma en que un creyente debe de buscar justicia. Teológicamente, más adelante veremos cómo lo puede hacer prácticamente. Del Salmo del versículo 10 al 16 al 18. Sí, este es un malvado. 16. El Señor es Rey eterno. Los paganos serán borrados de su tierra. Aquí quiero que quede bien claro, no se refiere a que va a haber genocidio. Simple y llanamente, los que sean malvados, paganos, aquí tiene el contexto de que se refiere a los malvados, serán borrados de su tierra. No piensen que los que no son creyentes van a ser borrados, simplemente
los que son malvados. Versículo 17. Tú, Señor, escuchas la petición de los indefensos, les infundes aliento y atiendes a su clamor. En el de Uvalde muchos niños estaban llamando por teléfono pidiendo ayuda y la policía no les dio ayuda. Y de hecho hay una investigación en contra de quienes estaban en ese momento al mando. ¿Por qué? Por su ineptitud, por su cobardía. Y porque ellos en su momento querían simplemente que murieran los que más pudieran para supuestamente salvar a los demás. Eso es ser despreciable. Y desde aquí lo critico. 18. Tú defiendes al huérfano y al oprimido, para que el hombre hecho de tierra no siga ya sembrando el terror. El hombre hecho de tierra no significa el ser humano. Significa, vuelvo al contexto, los malvados, los poderosos, los abusivos, los que tienen el mercado de armas tanto para su fabricación como para su distribución legal o ilegalmente. En el post vemos un ejemplo de un malvado que es precisamente Putin, presidente de Rusia, que faltó un acuerdo internacional que tenía con Ucrania y lo invadió porque es poderoso. Y la timidez de Europa y Estados Unidos está haciendo que sigan masacrando al pueblo de Ucrania, a esos niños, a esas mujeres, que lo siga bombardeando, que demuestre que con todo el poder militar que tiene, puede destruir a cualquier pueblo en cualquier momento. Para él no hay Dios, y parece que Dios se ha olvidado del pueblo de Ucrania. Contexto. Versículo 17 y 18. En el libro de C.F. Keil y otro, manteniendo la altura desde donde ha visto el fin, el juicio, el profeta insiste en que se realice lo que ha visto en su visión de fe. El deseo ardiente de los humildes y oprimidos de que venga la parusia de Dios. Isaías 26:8. Esto es, que venga a rescatar. Ha sido escuchado por él. Y así se vislumbran los futuros que siguen y que tiene un significado de pasado. Dios concederá a los humildes lo que han pedido y ha preservado en sus corazones la recta disposición dirigida hacia Él. Nos sitúa en una relación mutua. Obtener la justicia para los indefensos y oprimidos de manera que los poderosos de la tierra no puedan imponerse más a los débiles. Del versículo 16 a 18 en el libro de Samuel Pagán nos dice que para complementar las afirmaciones de juicio ha introducido las ideas de esperanza. El salmista añade la alabanza, versículo 16. Es Rey eterno y actuará para desaparecer las naciones, que en referencia a los enemigos del pueblo de Dios. No es un rechazo étnico. Las palabras finales del Salmo son declaraciones de fe y esperanza para la gente que sufre. Dios escucha el clamor de la gente humilde, lo anima y les presta atención, hace justicia al huérfano y al oprimido. Ya dijimos que huérfano es todo aquel desvalido. Su propósito es erradicar la violencia de la tierra. El Dios bíblico tiene el poder, deseo y la autoridad para finalizar todo el mal que trae injusticias a la humanidad. La violencia y las balaceras son fruto de ese ánimo de autodestrucción del ser humano. La arrogancia tendrá su término y la prepotencia de los opresores tiene su final. La hostilidad de las personas egoístas tendrá su fin. La agresividad de los hombres y mujeres de maldad terminará. Es una profecía y es una promesa. Por último, en el libro de René Padilla y otros, el brazo de los poderosos será quebrado por Dios. Pide que Él haga justicia en contra de las personas humanas, y en esa batalla contra el diablo podemos orar contra las fuerzas malignas. En la parte final, el salmista está seguro de que Dios ha escuchado su petición. El hombre hecho de tierra ya no infundirá terror como lo hace hoy.
Al igual que hoy, aunque hay muchísimos sufriendo a mano de los malvados, sabemos que Dios hará justicia tanto a los que sufren como castigo a los que lo han causado, porque el Señor, queda claro, es justo, ama la justicia y la exige. Nota: como observamos, este salmo no fundamenta de ninguna forma un tema tan controversial como el aborto, sino que más bien se refiere al genocidio que hace el ser humano, armado, sanguinario, desequilibrado mental, enfermos de poder por las armas que tienen, en contra de las víctimas inocentes que mueren impunemente. Por eso, esta interpretación que he hecho considero que es más exacta. Desglose. Para finalizar, David clama: ¿quién es Dios? Dios estaba escuchando y oye los clamores de quienes necesitan ayuda. El reinado de los malvados es temporal, no duran para siempre. Llegará el día en que cesará. Algún día será juzgado. Dios puede actuar y lo hará a su tiempo. La fe ve que Dios defenderá a los afligidos y a los necesitados contra la tiranía de los malvados. Este salmo fue escrito desde un corazón que había conocido gran tristeza, pero que sabía que podía confiar en Dios. Cuando la oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, fijó sus ojos en Dios, en lugar de la maldad que lo rodeaba. Llegará el momento en el que el malvado no infundirá más terror en los desprotegidos. Debemos defender a los inocentes que son masacrados por asesinos e industrias de la muerte, como es el negocio de las armas. Algún día vendrá la justicia para las víctimas. ¿Qué se puede hacer contra las mafias fabricantes de armas y los asesinos de niños inocentes? Primero, vote en contra de quienes han favorecido a los fabricantes de armas y la venta indiscriminada de estas. 2. Ayuda material y moralmente a las organizaciones que ayudan a las víctimas de esas masacres. 3. Sé una fuente de amor y del ánimo de Dios para las víctimas inocentes de esos desequilibrados y sus cómplices. Ora porque exista un verdadero y férreo control de armas y se eviten tiroteos masivos en este país y en el mundo entero. Vamos a ver las últimas preguntas. Cuatro. ¿Cuáles son algunos obstáculos que enfrentamos al luchar contra la injusticia? Que los mercaderes de armas, como la Sociedad Nacional del Rifle, está auspiciando a legisladores, tanto representantes como senadores republicanos, para que jamás se haga en Estados Unidos una reforma que permita el control de armas. Y eso solamente se va a vencer con votos a favor de la vida. 5. ¿Qué pudiera hacer nuestro grupo para unirse a Dios en la búsqueda de justicia? Votar en contra de esos mercaderes de la muerte y sus cómplices, porque de esa manera se puede empezar a hacer un verdadero cambio que permita que ya no haya esos 400 tiroteos de armas que tuvo Estados Unidos el año pasado. Por último, vamos a ver nuestro acostumbrado texto. Hoy van a ser 2 versículos y quiero que los mediten en su interior. Salmo 10 Salmo 10 del 7 al 8. Llena está su boca de maldiciones, de mentiras y amenazas. Bajo su lengua esconde maldad y violencia. 8. Se pone al acecho en las aldeas, se esconde en espera de sus víctimas y asesina a mansalva al inocente. Salmos 10
del 7 al 8. Amantísimo Padre, te pedimos que nos oigas, que oigas el clamor de las miles, millones de víctimas que han sido masacradas por quienes tienen armas, por quienes tienen poder, por quienes los han oprimido y hoy, simple y llanamente, se encuentran cabizbajos porque no ven las manifestaciones de tu poder para castigar a esas personas malvadas. Amantísimo Padre, haz que tu parusia venga y pueda establecerse un reino de amor y de personas justas para siempre. Así lo prometiste en este salmo y así después lo ratificó Jesucristo y Pablo. Por eso, Señor, te pedimos que vengas ya. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo domingo.